Revelado. El increíble y conmovedor día a día de los Penny Hang en Whitechapel, 1888. Elena suspiró profundamente mientras organizaba las cajas de galletas en la estantería de su pequeña tienda de abarrotes. El aroma dulce de la vainilla se mezclaba con el olor a madera desgastada, pero hoy no lograba encontrar consuelo en ello. Su padre, en el fondo del pequeño departamento que compartían, tosía debilitado. Cada sonido era un recordatorio punzante de su fragilidad. Desde que su madre había fallecido, la tienda era su mundo, un refugio lleno de recuerdos, pero también de peso. Elena se sentía acorralada entre la necesidad de cuidar a su padre y mantener en pie un negocio que cada vez parecía más imposible. Mientras apilaba las latas de tomate en el estante, su mente iba y venía, atrapada entre la angustia y la desesperación. La voz de su madre resonaba en su interior. No dejes que nadie te diga que no puedes. Pero las calles de Whitechapel estaban llenas de voces que le gritaban que era insignificante, que su origen no le daba la talla. A cada paso que daba, se encontraba con miradas despectivas, como si el hecho de ser hispana la condenara a ser invisible. La tensión se acumulaba en su pecho mientras enfrentaba el día a día. Un sonido interrumpió sus pensamientos. La campanita de la puerta sonó. Era Juan, el médico hispano del vecindario. Su presencia era un soplo de aire fresco en ese mundo gris y desalentador. Sin embargo, a pesar de su amabilidad, la duda latía en el corazón de Elena. Juan siempre estaba dispuesto a ayudar, pero ella temía que su amistad se convirtiera en una carga para ambos. No puedo permitirme distraerme, pensaba, mientras su mente se nublaba con la preocupación por su padre y la tienda. ¿Cómo estás hoy, Elena?, preguntó Juan, con una sonrisa que apenas escondía su propia lucha. Su mirada, sin embargo, era un espejo de la angustia que compartían. Se encontraron en esa línea delgada entre querer ser más que sobrevivir, y el miedo a perderlo todo. La idea de abrir su corazón a alguien, aunque sea un poco, le provocaba un nudo en el estómago. Así, entre la rutina del trabajo y las complicaciones diarias, la conexión entre ellos crecía a pasos agigantados, pero con cada encuentro, sus temores aumentaban. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Las últimas semanas habían sido un hervidero de emociones conflictivas. La noticia de desalojos inminentes en el barrio resonaba en su mente como un eco ominoso. ¿Y si lo perdían todo? La tienda, la conexión con su madre, su padre. De repente las paredes de su vida empezaron a estrecharse, y se sintió asfixiada por el peso de las expectativas, el rencor hacia una sociedad que no tenía lugar para gente como ella. Era tan desesperante. Hacer lo correcto, alzar la voz, o simplemente callar y seguir. La verdad era que se le apretaba el pecho cada vez que pensaba en lo que estaba en juego. El día fatídico llegó. Un grupo de hombres, imponentes y oscuros, recorría la calle, discutiendo sobre su proyecto que destruiría su hogar. Elena casi podía sentir cómo su estómago se retorcía. Ahí estaban. No solo a las puertas de su negocio, sino también de su vida. En el crisol de la angustia, su pensamiento cambió. Permanecer en silencio o luchar. Un momento de quiebre la asaltó, y la pregunta se enredó en su mente. ¿Tendría la fuerza para enfrentarse al miedo y desafiar la implacable realidad de su existencia? Las luces de la tienda parpadeaban, un presagio tal vez, mientras la angustia se apoderaba de ella. Todo estaba en juego, y el hilo de su futuro pendía de un hilo. La noche oscurecía. Y la decisión que tomara podría sellar su destino y cambiar el rumbo de su vida para siempre. Elena respiró hondo, sintiendo cómo la ansiedad se manifestaba en cada rincón de su ser.
Había llegado el momento de decidir. Una chispa de determinación comenzó a arder en su interior. Una llama tenue pero persistente que luchaba contra el miedo que la había mantenido atrapada hasta ahora. Las palabras de su madre resonaban en su mente como una llamada a la acción. No dejes que nadie te diga que no puedes. Afuera, los hombres hablaban en voz baja, ignorando la vida que siempre había latido en la tienda. Elena entendía que ese momento era un cruce de caminos. Podría optar por dejar que la angustia la dominara o intentar rescatar lo que era suyo. La posibilidad de actuar pulsaba en sus venas, y entre la desesperación y la esperanza, eligió lo último. Con una resolución renovada, alineó las galletas en el estante con más cuidado y determinación, como si cada acción tuviera un propósito más grande. Cada movimiento era un acto de resistencia. Mirando por la ventana, sabía que los hombres no solo amenazaban su tienda, sino también la memoria de su madre y el legado que ella había dejado atrás. Sus manos, con ojos propios, apretaron el borde de la mesa. No estaba dispuesta a rendirse sin un último intento. A medida que la tarde avanzaba, Elena sentía que su mente comenzaba a despejarse. La presión que antes la atenazaba se convertía en enfoque. En ese instante, se percató de que su experiencia la había moldeado, que había cultivado una fuerza interior que hasta ese momento había ignorado. Con cada cliente que atendía, había aprendido a construir conversaciones, a escuchar sus necesidades, y tal vez, solo tal vez, era momento de aplicarlo de otra forma. Cuando Juan volvió a visitar la tienda, la tensión en el aire era palpable. Sus ojos, que antes eran un refugio cálido, ahora reflejaban curiosidad. Elena sintió que era el momento perfecto para abrirse, aunque el miedo continuara acechando. «Juan, creo que estoy lista para defender la tienda. Necesito tu ayuda», dijo, sin poder evitar que la voz le temblara. Él se quedó en silencio por un momento, observándola con una mezcla de preocupación y respeto. «¿Te refieres a hacer frente a esos hombres?», inquirió, su rostro mostrando que entendía la gravedad de la situación. «Exacto. Quiero hablar con ellos. Quiero que sepan que no soy solo un número en su proyecto. Estoy dispuesta a luchar, aunque eso signifique arriesgarlo todo», afirmó Elena, con una firmeza que la sorprendió a sí misma. Una chispa se encendió en la mirada de Juan. «Tienes más fuerza de la que crees. Pero no se trata solo de hablar. Necesitamos un plan, aumentar nuestra red de apoyo, acabar con su avance y reunir pruebas sobre lo que están haciendo. La comunidad podría ayudarte, Elena». Las palabras resonaron en su interior, y una nueva estrategia comenzó a formarse en su mente. No solo debía enfrentarse a los hombres, sino también demostrar que la tienda significaba algo más que un simple negocio. Era un símbolo de resistencia, un lugar donde las historias de la comunidad estaban entrelazadas. Tenía que ser un voz para aquellos que no podían alzarla, pero esa idea sembró nuevas dudas. ¿Realmente podría contar con el apoyo de otros? A pesar de las rencillas y desconfianzas en su vida, el deseo de cambiar la narrativa la impulsó. En su propio dilema, sabía que la consolidación de la lucha requería más que solo la valentía de sus palabras. Necesitaba un equipo. Sin embargo, esa búsqueda conllevaba sus propios riesgos. Al caer la noche, Elena se sintió más fuerte, pero también más consciente de las sombras que la rodeaban. Su camino tomaría giros inesperados, y la batalla por su tienda y su futuro apenas estaba comenzando. Sin embargo, en el fondo de su corazón, latía algo más. La posibilidad de encontrar su voz, y tal vez, su destino. Mientras se preparaba para el siguiente paso, entendió que el verdadero desafío no solo era luchar contra el silencio impuesto por otros, sino atreverse a ser escuchada. Estaba dispuesta a arriesgar el que podría ser el último lazo que quedaba en su vida por un sueño que, en este momento, parecía un lujo distante. La respuesta estaba ahí, latente, a la espera de ser descubierta. Y con cada día, el tiempo se encogía, presionándola hacia la acción. La decisión que tomara podría definir no solo su futuro, sino también el de todos aquellos que la rodeaban. Elena despertó con un propósito renovado.
Mientras el sol se filtraba a través de las cortinas de su habitación, la decisión de actuar se asentaba en su mente como un mantra, cada vez más fuerte. Se levantó rápidamente, sabiendo que no podía permitir que el tiempo se deslizara entre sus dedos como lo había hecho en el pasado. La tienda no era solo un negocio. Era el reflejo de su esfuerzo, la expresión de su identidad. Decidida, fue a la cocina y preparó una infusión de hierbas. Mientras la calidez del líquido llenaba su ser, pensó en el plan que había ido fraguando en su mente. Era necesario hacerse escuchar. Organizar un encuentro con los otros dueños de negocios que, al igual que ella, podrían estar sintiendo el ataque de esos hombres. Era un riesgo. Pero el miedo ya no sería su guía. El camino hacia la tienda era familiar, pero en ese momento se sentía más real que nunca. Cada paso resonaba como un tambor que marcaba el compás de una nueva sinfonía. A medida que cruzaba la puerta de la tienda, se encontró ante un mundo lleno de historias y recuerdos. Con cada cliente que entraba, sentía que podía conectar con ellos de una forma más profunda, no solo como vendedora, sino como líder. Elena dedicó la mañana a conversar con la clientela, sondeando su disposición a unirse a su causa. Hablar de apoyar una lucha parecía demasiado audaz, pero lo que descubrió fue sorprendente. Muchos compartían su inquietud, la falta de seguridad económica y el temor al avance de los hombres que amenazaban su existencia. Estas revelaciones energizaban a Elena, y cada eco de apoyo que resonaba en sus oídos le daba fuerzas renovadas. Cuando llegó Juan, su presencia iluminó la atmósfera. Un nuevo aire de complicidad se estableció entre ellos. Había algo más que simple amistad. Compartieron ideas, estrategias y conceptos sobre cómo podrían reunir esfuerzos en torno a una causa común. No era solo el deseo de proteger sus negocios lo que motivaba a Elena, sino la oportunidad de hacer algo más grande, trascender su propia lucha. Sin embargo, cada paso que daban hacia la organización seguía envuelto en dilemas. Elena contemplaba la posible respuesta que podrían recibir. Enfrentarse a hombres que habían mostrado su poder. ¿Y si no encontraban el apoyo que esperaban? ¿Y si fracasaban? Estas preguntas la acompañaron durante toda la tarde. Sabía que la incertidumbre era parte del camino a elegir. El verdadero desafío no era solo tomar decisiones, sino afrontar las consecuencias de esas decisiones. Poco a poco, guardaba cerca el miedo, permitiendo que la determinación lo reemplazara. Cuando el anochecer se consolidó, Elena estaba lista para hacer su primera llamada. Se puso en contacto con un viejo amigo que había mantenido a una distancia prudente en los últimos años, Marco, un periodista que estaba al tanto de los problemas de la comunidad. Las palabras brotaron de su boca con claridad extrema. «Necesito que me ayudes a contar nuestra historia. Necesitamos ser escuchados», le dijo, sintiendo que habían comenzado a formarse los esbozos de una trama más grande. La conversación con Marco representaba un cambio. Ya no estaba sola en su lucha. Empezaba a jugar en un campo donde los valores se cruzaban con las voces que merecían ser escuchadas. Pero, como todo cambio, el precio podía ser alto. Elena terminó el día sintiéndose más viva que nunca, pero también más consciente de los riesgos que su nueva decisión traía consigo. El ciclo de su lucha había comenzado, pero cada paso debía ser calculado. La batalla por la tienda era solo el principio. Y así, mientras la luna se alzaba en el cielo, un pensamiento la golpeó con fuerza. Había despertado un monstruo que no podría controlar. Las sombras de su historia personal se cernían sobre ella. Y detrás de cada frontera que cruzaba, siempre había una historia más profunda esperando ser contada. ¿Estaba preparada para desentrañarla y ver hasta dónde la llevaría? La respuesta era incierta, pero el tiempo apremiaba, obligándola a actuar. Elena se encontraba en la tienda al día siguiente, la mezcla de nervios y emoción zumbando dentro de ella. Había decidido que no se detendría en su impulso, y cada cliente que cruzaba el umbral representaba una nueva oportunidad. A medida que la jornada avanzaba, las palabras de Marco resonaban en su mente. Ser escuchados era un concepto que no solo abarcaba su negocio, sino también su voz interior, la que había estado callada durante demasiado tiempo.
Cada vez que un cliente se detenía a preguntar por un producto, Elena se encontraba sopesando sus palabras. ¿Cómo podría transmitir su mensaje sin ahuyentar a quienes estaban ahí para simplemente realizar sus compras? Era una línea fina entre ser proactiva y molestar. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que tenía que ser contundente. Estrategias. Tanya, la mujer que solía comprar café por las mañanas, se convirtió en una confidente inesperada. Al iniciar una conversación casual, Elena aprovechó la oportunidad. ¿No te parece que estos días son más difíciles? Los precios suben, y nuestros días se vuelven cada vez más inciertos, sugirió, observando el gesto de asentimiento en el rostro de Tanya. La mujer no solo lo comprendía, sino que compartía la misma preocupación. Era un pequeño paso, pero significativo. Así, cada interacción se tornó en un ejercicio de descubrimiento. La tienda, que había sido un refugio, ahora se transmutaba en el centro de su nueva realidad. Las opiniones de sus clientes eran vitales no solo para su negocio, sino para construir un ecosistema de apoyo. Ahora Elena se convertía en un faro de esperanza, y eso le daba energía. En las miradas de quienes la rodeaban, sentía que también despertaban algo dentro de ellos. La conmoción que ella había sentido estaba contagiándose. Durante el almuerzo, se sentó en la pequeña mesa trasera de la tienda y revisó el cuaderno que había comenzado a llenar con sus ideas. Nadie podía escuchar su mente inquieta, ni los murmullos del exterior podían perturbarla. Aquí, en la soledad momentánea, reflexionaba sobre su manejo del tiempo. Las horas parecía que se deslizaban bajo sus dedos, pero el objetivo estaba cada vez más claro. Necesitaba un encuentro. Y no solo un encuentro, sino uno que marcara la pauta del cambio. Con ese pensamiento, decidió que al día siguiente llamaría nuevamente a Marco. Quería presentarle más detalles sobre las voces que había empezado a recolectar. Pero había algo más. Quería comunicarle sobre sus propios sentimientos de renovación, cómo cada interacción la empujaba a ser más audaz. Marco, con su pluma y su hoja, podría ayudarla a tejer todo ese sentimiento colectivamente. Al caer la tarde, cuando la luz comenzaba a desvanecerse, una sombra se cernió sobre ella. Un hombre desconocido entró, su mirada dura y escrutadora, una presencia amenazante. Elena sintió el latido de su corazón subir, pero también la claridad de su determinación anidada en el fondo de su ser. No permitiría que el miedo o la amenaza de su presencia interrumpiera su impulso. Mientras lo atendía, pensó en la dualidad de su papel, empresaria y activista. La lucha estaba apenas comenzando, pero cada momento contaba. La sombra del hombre en la tienda la interrumpió. ¿De verdad crees que podrías hacer algo aquí?, preguntó desafiándola. Elena mantuvo la mirada fija, sin titubear. He comenzado a creer que lo puedo lograr. Pero no se trata solo de mí, respondió con firmeza, sorprendiendo incluso a su propia voz. La retórica la desmarcaba del miedo que la había dejado paralizada en el pasado. El hombre la observó, y en su silencio, Elena vio un indicio de complicidad. Quizás no todos eran antagonistas. Algunos podían ser aliados en la sombra, aunque tenían que tomar partido. Al finalizar el día, Elena sabía que la verdadera batalla apenas comenzaba. Los dilemas sobre cómo actuar con autenticidad frente a la adversidad la acompañaban. Se sentía viva, pero el riesgo seguía presente. Lo que más la inquietaba no era el miedo a perder, sino la posibilidad de perder la fe en sí misma. La noche transcurrió llena de pensamientos perturbadores. El próximo día debía ser determinante. Con el nuevo amanecer, Elena se preguntó, ¿qué sacrificios estaba dispuesta a hacer para asegurar su camino? La profundidad de su resolución se estaba poniendo a prueba, a medida que alzaba sus propios estándares. Sabía que no podía regatear su propio valor. Un último susurro en su mente le daba fuerza. El verdadero desafío no es solo inspirar, sino arriesgarse a ser vulnerable en el proceso de aspirar a algo más grande. La decisión de alzar la voz resonaba en su ser, pero ahora más que nunca, la incertidumbre sobre aquello que motivaba sus actos estaba latente. ¿Y si esta voz enfrentaba ecos que no podía controlar?
El nuevo día trajo consigo una sensación de urgente expectativa que Elena apenas podía contener. Se despertó con el sol resplandeciendo a través de las ventanas de su pequeño apartamento, y con cada rayo que iluminaba su habitación, sentía como una mezcla de determinación y temor se apoderaba de ella. Al mirar en el espejo, se preguntó si estaba lista para enfrentarse a la sociedad, que tan a menudo se sentía indiferente y distante. Pero ya no podía evadir más esa llamada interna que la instaba a actuar. Mientras se preparaba para abrir la tienda, su mente giraba en torno a los pasos que debía dar. Cada decisión, cada palabra que eligiera, debía resonar con autenticidad. Comprendió que no se trataba solo de sus perspectivas, sino de la voz colectiva que empezaba a discernir entre sus clientes. El desafío no era únicamente personal, era una lucha por transformar cada interacción cotidiana en algo significativo. Al abrir las puertas por la mañana, el aire fresco inundó la tienda. Había más clientes de lo habitual, y cada uno era una oportunidad intrínseca para ensayar su nuevo enfoque. Una mujer de mediana edad, conocida por sus compras rutinarias, se acercó a ella. «Buenos días, Elena. Siempre tan amable. ¿Qué me recomiendas hoy?» La pregunta, en apariencia trivial, se convirtió en un punto de partida. Tomando aire, Elena decidió aprovechar la ocasión. «Hoy estoy pensando que quizás no solo deberíamos hablar de productos, sino también de lo que está sucediendo en nuestra comunidad. ¿Qué piensas sobre cómo los aumentos de precios nos afectan a todos?» La mujer se detuvo, sorprendida, y la chispa de una conversación más profunda comenzó a encenderse. Cada respuesta de la cliente era un eco de sus propias preocupaciones, y al escucharla, Elena se dio cuenta de cuánto había estado subestimando el poder de la empatía. La tienda se tornó en un foro espontáneo, donde preocupaciones compartidas fluían con la libertad que Elena había estado buscando. Sentía cómo su voz se fortalecía, llena de una convicción que resonaba más allá de los productos en exhibición. Sin embargo, un momento de duda acechó durante la conversación. ¿Y si alguien en su entorno no estaba de acuerdo? La fragilidad de su nuevo impulso se presentó ante ella como una sombra. Pero al mirar a su alrededor, se percató de que no estaba sola. Cada rostro mostraba ansias de conexión. La comunidad invisible que había emergido entre sus clientes se alimentaba del diálogo, y esa red de apoyo la había transformado. Al finalizar la jornada, extenuada pero viva, se sentó nuevamente en su rincón de reflexión. El cuaderno se abrió por sí mismo, como si anhelase ser alimentado con el torrente de ideas que surgían. Pero la autoexigencia empezó a mermar su entusiasmo. Las dudas surgieron de nuevo. ¿Era suficiente lo que hacía? ¿Cómo manejaría la inevitable resistencia que vendría? Una vez más, el eco del hombre que había cuestionado su propósito reverberó en su mente. La inquietud se volvía casi palpable. Antes, habría dejado que esos pensamientos la paralizaran, pero ahora se negaba a ser cautiva de sus temores. Tenía que prepararse para lo que podría salir mal, no solo para fortalecer su resuelto alcance, sino también para integrar su vulnerabilidad como parte del proceso. Al cerrar el cuaderno, un nuevo objetivo surgió. Debía preparar una reunión con Marco, reunir las experiencias recolectadas y desarrollar una estrategia sólida. El viento de la determinación soplaba con fuerza, aunque una nueva pregunta le nacía en el fondo. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar en esta búsqueda de autenticidad que la empujaba hacia adelante? La noche que se avecinaba le prometía más reflexiones que noches de insomnio, mientras se preguntaba con cada vez más urgencia si estaría lista para exponer sus ideas a un mundo que, en ocasiones, parecía dispuesto a no escuchar. El momento decisivo estaba cada vez más cerca. Elena se sentía en la cúspide de una transformación, pero con cada nuevo avance, la voz de la duda se hacía más fuerte. ¿Qué tan profunda sería su osadía cuando finalmente se enfrentara a la resistencia que no podía ignorar? La mañana siguiente, Elena se despertó con la misma sensación de adrenalina que la había impulsado el día anterior. Pero hoy era diferente. Era el día en que finalmente se reuniría con Marco, y el eco de sus ideas empezaba a tomar forma en su mente. Esa posibilidad de obtener su apoyo la llenaba de expectativa y nerviosismo a la vez. Mientras se vestía, su mente trabajaba en la presentación que llevaría.
Quería ser clara y directa, pero también sabía que debía abrirse parcialmente para mostrar su vulnerabilidad sin dejar de proyectar confianza. La lucha entre el deseo de impresionar y la necesidad de ser auténtica la llevó a cuestionar si realmente podía lograr un equilibrio adecuado. Se veía a sí misma frente a Marco, imaginando su reacción a sus ideas. ¿Estaría listo para escuchar? ¿Sus críticas serían constructivas o, por el contrario, desalentadoras? Al llegar a la tienda, la atmósfera era diferente. Los clientes que entraban parecían más entusiastas, como si la nueva energía que Elena había canalizado en los últimos días los inspirara a involucrarse más. Cada conversación se convertía en un ejercicio de presencia, donde se sentía dispuesta a aceptar críticas, pero también a defender sus proponimientos con convicción. Lo que parecía ser meras interacciones comerciales se estaban transformando en ensayos para su gran encuentro con Marco. Llegó la hora del almuerzo, y antes de que sus pensamientos pudieran dispersarse, decidió escribir un boceto de su propuesta en el cuaderno. Lo hizo con un fervor renovado, como si cada palabra ejerciera un poder sobre su búsqueda de autenticidad. Comenzó a esbozar no solo ideas, sino también emociones, experiencias y la conexión que buscaba establecer. La escritura fue terapéutica, y mientras lo hacía, sintió cómo su confianza se recargaba. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que una sombra de duda nublara su mente nuevamente, desestabilizando su creciente seguridad. El temor a lo desconocido se coló en su realidad, susurrándole que quizás sus ideas no eran tan impactantes. ¿Estaría conduciéndose hacia un callejón sin salida? ¿Y si su visión no resonaba como esperaba? La cita con Marco se acercaba, así que decidió actuar. Necesitaba afianzar su convicción y recordar por qué había emprendido este camino. Decidió que, más allá de la presión de impresionar, era esencial mantenerse fiel a su mensaje genuino, a su propósito inicial. Espoleada por esta decisión, se detuvo un momento, respirando hondo para aclarar su mente. El sol empezaba a caer cuando finalmente Marco llegó a la tienda. Era un hombre de presencia imponente, y su mirada incisiva parecía penetrarlo todo. Cuando Elena lo saludó, sintió que el peso de la situación la envolvía. Con cada palabra que intercambiaron, su cuerpo se erguía un poco más, como si estuviera despojándose de la coraza de inseguridades que había cargado. A medida que conversaban, Elena compartiría su visión, su deseo de conectar de verdad con sus clientes, y cómo eso podría beneficiar no solo su negocio, sino a toda la comunidad. Sin embargo, en cada pausa, en cada inclinación de la cabeza por parte de Marco, su mente ardía en una nube de nervios. La anticipación de una crítica o un desacuerdo era casi insoportable. Con la reunión avanzando, un instante de silencio se instaló entre ellos. Un espacio cargado de posibilidades y temores. Elena, reconociendo que ese momento era crucial, decidió enfrentar sus dudas de frente. Sería el momento de volcar todos sus pensamientos, temores y esperanzas en una sola declaración. Pero, al mismo tiempo, la voz interior que la había estado guiando también la advertía. ¿Qué sucedería si se encontrara con la resistencia que tanto temía? ¿Estaría dispuesta a confrontarla o dejaría que la incertidumbre la paralizara una vez más? Este era su momento para brillar, o tal vez para tambalearse. Al tomar aire, quedó enfrascada en sus pensamientos con una pregunta latente. ¿La audacia de ser auténtica sería suficiente en un mundo que tenía la tendencia a silenciar las voces individuales? La respuesta seguía fuera de su alcance, y el tiempo avanzaba sin prisa, llevándola más cerca de una revelación que podría cambiar su vida. La situación se tornó más intensa cuando Marco inclinó su cabeza, observándolo desde el fondo como si intentara desentrañar el corazón de su propuesta. Elena sintió cómo cada segundo se estiraba mientras el silencio se hacía abrumador. Con un impulso repentino, decidió que no podía permitirse más dudas. Era ahora o nunca. Con voz clara, comenzó a exponer su propuesta. Utilizaba cada palabra no solo para describir su idea, sino también para conectar con la pasión que sentía. Describió cómo deseaba transformar la experiencia de compra en la tienda, no solo como una transacción, sino como un encuentro significativo. Planteó la idea de eventos comunitarios,
experiencias y vínculos, utilizando su historia personal como un hilo conductor. Narró cómo había llegado a entender a sus clientes, compartiendo anécdotas que reflejaban su cercanía con ellos. Fue un acto de vulnerabilidad, presentar su pasión de esa manera. Mientras lo hacía, una chispa encendió algo dentro de ella. Cada frase parecía infundirla de confianza, y las inseguridades que habían nublado su mente comenzaron a desvanecerse. Al observar las expresiones de Marco, decidió que, sin importar el desenlace, había tomado el control de su narrativa. Las palabras fluían, y su entusiasmo contagiaba la atmósfera. Sin embargo, al final de su discurso, una gota de sudor resbaló por su frente al notar que Marco no respondía de inmediato. El silencio se hizo otra vez presente. Elena sintió que su corazón latía con fuerza. ¿Era todo lo que había compartido suficiente? ¿Había logrado transmitir la profundidad de sus sentimientos? Finalmente, Marco rompió el silencio. Su análisis fue directo, y Elena apreció su franqueza. Aplaudió la originalidad de su propuesta, pero también planteó preguntas que la hicieron tambalear. ¿Cómo planeas medir el éxito de esta conexión con tus clientes? ¿No estarás desviando la atención de lo que realmente importa, que es el negocio mismo? El comentario resonó en ella, provocando una avalancha de pensamientos contradictorios. En ese momento, sintió la presión de su visión enfrentarse a la fría lógica del mercado. La lucha interna entre su idealismo y el pragmatismo empresarial comenzó a florecer otra vez. ¿Estaba preparada para adaptar su visión sin perder su esencia? Respiró hondo y trató de canalizar su vulnerabilidad en fortaleza. Al responder, eligió un enfoque que cada vez parecía más claro para ella. Demostrar a Marco que la conexión emocional no solo era valiosa, sino económicamente viable. Comenzó a esbozar datos, ejemplos de negocios que habían prosperado a través de la autenticidad y la creación de vínculos. Sin embargo, algo dentro de Elena también se transformó. Era consciente de que la lucha constante entre ser fiel a sí misma y someterse a las exigencias del mercado podía volverse desgastante. ¿Sería capaz de encontrar un punto medio que la permitiera ser auténtica sin comprometer su negocio? Marco se mantenía atento, incitándola a profundizar en los detalles. Cada una de sus preguntas se convirtió en un ejercicio de autodescubrimiento que la empujaba a revisar sus propios límites. Ella necesitaba demostrar que no solo hablaba desde la pasión, sino que también podía ofrecer una estructura sólida. Enfrentarse a su visión con juicio crítico le estaba revelando no solo debilidades, sino también fortalezas inesperadas. La conversación continuaba. Un vaivén de ideas y respuestas. Pero la revelación personal se había apoderado de Elena. Comprendió que era posible recalibrar su enfoque sin renunciar a su voz. Mientras sus palabras fluían con mayor claridad, sintió cómo su perspectiva comenzó a expandirse. Había pasado de ser una simple vendedora a una líder que podía articular una misión. Mientras cerraban la reunión, Marco le hizo un último comentario que la dejó pensativa. Es admirable que busques conectar. Solo recuerda, a veces es en la simplicidad donde encontramos el camino hacia el éxito. Elena sonrió, pero su mente ya se movía en la dirección del siguiente reto, un dilema creciente. ¿Podría simplificar su enfoque sin traicionar su esencia? La búsqueda de esa respuesta se volvería su nueva misión, y con esa meta, una incertidumbre la invadió. La posibilidad de tropezar o incluso de perder su autenticidad pendía sobre ella como una sombra. Así, aunque la reunión había concluido, su viaje apenas comenzaba. La pregunta que flotaba en el aire parecía resonar con mayor fuerza ahora. ¿Cómo balancear su deseo de conexión genuina con la dura realidad del mundo empresarial? El eco de esa indagación la acompañaría en cada paso que tomara en el futuro, y esa lucha interna sería el verdadero campo de batalla donde se forjaría su crecimiento. Sería capaz de encontrar el equilibrio necesario para avanzar, y lo más importante, ¿quién sería ella en el proceso? Elena salió de la oficina de Marco, sintiendo una mezcla de adrenalina y ansiedad. La reunión había sido más que un simple intercambio de ideas. Había sido un antes y un después en su percepción de sí misma. Mientras caminaba hacia el tranvía, cada paso resonaba con una nueva determinación,
pero también con el peso de su pregunta sin respuesta. ¿Cómo podría simplificar su enfoque sin perder lo que la hacía auténtica? La visión de su tienda perfecto seguía en su mente. Imaginaba cada rincón, cada interacción. Pero ahora, la frialdad del análisis de Marco la perseguía. Ella, que siempre había identificado el éxito con el calor humano y la conexión, se encontraba ahora en un laberinto de dudas. En los días que siguieron, Elena se dedicó a reflexionar sobre la idea de la simplicidad. La lógica empresarial clamaba por resultados rápidos y pruebas cuantificables, mientras su corazón anhelaba algo más profundo. Durante las horas que pasaba en la tienda, comenzó a observar meticulosamente a sus clientes, sus gestos, sus expresiones, la forma en que interactuaban entre sí. Cada pequeño detalle se convirtió en una lección. Se dio cuenta de que, en su afán de ser más ambiciosa, había comenzado a perder lo que realmente importaba: la experiencia. Una tarde, Elena decidió organizar un pequeño encuentro en la tienda, avisando a sus clientes más cercanos. Su intención era simple: escuchar. Quería conocer sus historias, saber qué los llevaba a entrar a su tienda, a menudo en un mundo lleno de opciones. La primera respuesta la dejó perpleja. Una madre soltera, Roma, le mencionó que su tienda era un refugio, un lugar donde nunca se sentía juzgada por las decisiones difíciles que debía tomar. Las otras voces resonaron a su alrededor, cada una compartiendo sus propias luchas y alegrías. Con cada historia, Elena percibía que estaba pulsando el verdadero latido de su negocio. Las conexiones emocionales eran la columna vertebral de su propuesta, el turismo de vínculos que deseaba construir. Sin embargo, en la parte trasera de su mente, la pregunta de Marco continuaba pulsando: ¿cómo sería financieramente sostenible? Profundizar en las conexiones humanas había traído una nueva comprensión a Elena. A partir de aquellas interacciones, se atrevió a experimentar con pequeños eventos en la tienda. Noches de cuento donde los clientes pudieran compartir anécdotas o pequeñas presentaciones sobre temas que les apasionaban. Estos encuentros, aunque inicialmente informales, empezaron a atraer a más personas, convirtiéndose en un punto de reunión. A medida que la comunitaria de su tienda comenzaba a florecer, se dio cuenta de que también necesitaba confrontar la gestión de los costos y las ganancias. Se sentaba a calcular cifras y a ver cómo sus intentos de conexión estaban, realmente, impacto en sus ventas. A veces se sentía abrumada, y ese dilema, el deseo de ser auténtica y la necesidad de ser económicamente viable, la confrontaba en el silencio de su oficina cada noche. Su mente giraba incansablemente. Mientras más clientes asistían a sus encuentros, más abrumadora se volvía la realización de que había una línea delgada entre lo que ella quería lograr y lo que el mercado exigía. ¿Podría sostener esta conexión emocional y al mismo tiempo ser una empresaria inteligente? Las dudas despertaban dentro de ella, manifestándose en cada aspecto del negocio. Cada vez que pensaba en un nuevo evento, una voz interna la cuestionaba. ¿Es realmente necesario? Elena sabía que podía ser el cambio que anhelaba ver, pero al mismo tiempo, la voz de la razón la llamaba a dividir su enfoque, a ser más pragmática. ¿Acaso no podría encontrar una respuesta sencilla que amalgamara ambas realidades? Cuando se despertó una mañana, con la vista fija en el reflejo de su rostro en el espejo, una idea comenzó a tomar forma. Debía preguntarle a Marco si podría apoyarla en evaluar sus nuevas ideas con una mirada analítica. La determinación se encendió en su interior. Ella estaba lista. La continua lucha por equilibrar esos mundos había empezado a revelarle nuevas facetas de su carácter. Sin embargo, mientras la idea tomaba fuerza, una inquietud se instaló en su pecho. El próximo encuentro con Marco podría ser el más decisivo de todos. ¿Podría arriesgarse a mostrarle esas nuevas facetas de su modelo de negocio? Preparándose para este nuevo desafío, Elena sentía que la balanza entre autenticidad y éxito comenzaba a inclinarse a su favor. Pero con la presión creciente de la inminente reunión, una pregunta persistía. ¿Estaría realmente preparada para escuchar lo que Marco podría decirle? Elena se despertó la mañana de la reunión con una mezcla de nervios y expectativa que no había sentido en mucho tiempo. Mirándose en el espejo,
Repasó mentalmente los puntos que quería abordar con Marco. Tenía que encontrar la manera de expresar sus nuevas ideas sin que sonaran una mera improvisación. La fragilidad de su enfoque era un arma de doble filo. Ella debía proyectar seguridad y preparación. Al llegar a la oficina de Marco, notó cómo cada paso la acercaba no solo a una reunión de trabajo, sino a una confrontación interna. ¿Era capaz de integrar sus emociones al mundo de los negocios? La primera impresión de Marco siempre se había centrado en la frialdad de los números. Ella anhelaba que cada cifra también reflejara conexiones humanas, pero en ocasiones parecía imposible. Cuando Marco apareció, saludó brevemente y se sentó. Su mirada era expectante, y Elena sintió que por un momento el aire se hizo espeso. Comenzó a presentar sus ideas, sus visiones de eventos que reunirían a la comunidad, compartiendo anécdotas de las historias que había escuchado. Habló sobre lo que había aprendido, cómo cada cliente se había convertido en una pieza vital dentro de su negocio. Era un tapiz de relaciones en lugar de un simple flujo de mercancías. A medida que las palabras salían de sus labios, notó que la frialdad de Marco parecía desvanecerse. Sin embargo, un gesto brusco de él la interrumpió. «Eso es maravilloso, Elena, pero», dijo, dejando que la segunda parte de su comentario se deslizara como lava en una grieta. «Necesitamos números sólidos. No podemos operar solo con buenas intenciones. Debes buscar un punto medio entre tus ideas creativas y lo que el negocio requiere». Ese golpe resonó dentro de ella. Elena sintió que los cimientos de su entusiasmo vacilaban. ¿Podía realmente hacer que su enfoque emocional coexistiera con las exigencias del mercado? A pesar de la incertidumbre, optó por no flaquear. Le mencionó su visión de cómo los eventos mundanos podían elevar la experiencia del cliente, transformando la tienda en un ciclo de interacción constante que no solo beneficiara el flujo de ventas, sino también su esencia. Con cada palabra, su voz adquiría firmeza. Ella finalmente estaba defendiendo su enfoque. Marco la observó, y un destello de comprensión cruzó su rostro. «Puede que haya algo aquí que valga la pena explorar», musitó, tomando nota. Pero el miedo de Elena no se disipó del todo. La lucha interna entre su deseo de ser auténtica y la necesidad de ser eficiente continuaba latente. Al terminar la reunión, mientras Marco se despedía, Elena se sintió aliviada. Pero la ansiedad por los próximos pasos la mantenía inquieta. Esa tarde, mientras ajustaba detalles en la tienda, pensó en la importancia de tener un plan concreto. La teoría debería estar de la mano de la práctica. ¿Cómo iba a implementar cambios sin un marco que los sostuviera? Después de varios días de reflexión, se le ocurrió una idea. Crear un pequeño equipo con algunos de sus clientes más cercanos para evaluar sus propuestas. Quería que ellos, las voces de su comunidad, fueran parte del proceso de toma de decisiones. Este círculo de feedback podía ofrecer tanto apoyo emocional como críticas constructivas. Pero allí estaba de nuevo el dilema. Si hacía esto, ¿no estaría socavando su propia autoridad como empresaria? Aún así, la urgencia de una solución palpable se intensificaba. Entonces, una chispa de idea iluminó su mente. Si la conexión era la clave, ¿por qué no hacer de ellos los protagonistas? Esa noche, Elena comenzó a trazar un plan para el primer encuentro del equipo. De peticiones espontáneas a feedback formal, cada paso hacia adelante representaba su compromiso por unir autenticidad y pragmatismo. Sin embargo, la inminente decisión de presentar esa propuesta adicional en la reunión semanal la llenaba de ansiedad. ¿Sería capaz de manejar sus ilusiones y expectativas con la misma valentía? Debía actuar y, al mismo tiempo, sentirse segura. La dualidad de su mundo personal y profesional empezaba a entrelazarse de nuevas maneras. Pero en el fondo, sabía que este pequeño cambio podría tener repercusiones enormes. La pregunta permanecía. ¿Estaba lista para sacrificar algo de su control por el bien del aprendizaje colectivo? La respuesta sería revelada en la próxima reunión. Un espacio que podría determinar no solo la dirección de su negocio, sino su propia identidad. Elena se sentó en la mesa de su tienda, rodeada de un grupo diverso de clientes que se habían convertido en sus aliados en esta lucha por mantener su negocio a flote.
Cada rostro que la miraba traía consigo una historia única, y mientras escuchaba las opiniones y sugerencias, sintió que la tensión que había llevado durante tanto tiempo comenzaba a disolverse. Esta reunión era más que un intercambio de ideas. Era un paso hacia la creación de una comunidad que había anhelado construir. Al iniciar el encuentro, Elena compartió sus preocupaciones sobre los cambios inminentes que amenazaban no solo su tienda, sino la esencia de Whitechapel en el que tantos habían vivido y luchado. Con cada palabra, el grupo se unió a ella en un acto colectivo de resistencia. Tornaron su angustia en algo más grande, una intención compartida de acompañarse unos a otros en esta batalla. Los comentarios fluyeron y con rapidez, la atmósfera se tornó en un espacio seguro donde todos podían expresarse sin temor. Elena escuchó atentamente cómo sus clientes también sufrían bajo la presión económica y social del vecindario, y cómo su tienda ofrecía un refugio temporario para ellos. Recogió ideas para actividades que no solo promovieran el negocio, sino que también fortalecerían los lazos de la comunidad, tal como noches de cocina en grupo, o talleres de manualidades que integraran a diferentes generaciones. A medida que las ideas se desarrollaban, Elena se sintió cada vez más segura y empoderada. El sentido de comunidad que había estado buscando se materializaba ante sus ojos. Entre las risas y los planes que surgían, se dio cuenta de que había dejado de lado su miedo a ser vulnerable. Esta nueva red de apoyo se sentía sólida y real, un testamento del poder de las conexiones humanas. Un punto culminante del encuentro fue cuando una de sus clientas más antiguas, Teresa, propuso organizar una jornada comunitaria para mostrar la historia de su barrio. La idea resonó profundamente en Elena, ya que no se trataba solo de resaltar su negocio, sino de revivir el sentido de pertenencia y orgullo entre quienes vivían y trabajaban en Whitechapel. Con ese aliento, se sintió lista para emprender algo que superara sus dudas, y la impulsó a actuar. Elena se comprometió a discutir la propuesta en la próxima reunión de la comunidad, y con cada paso que daba hacia la realización de estas iniciativas, descubría que su narrativa profesional y personal se entrelazaban. Ante la urgencia de unir esfuerzos, comprendió que su voz resonaría más fuerte al estar acompañada de otros. Después de aquel encuentro, la tienda se transformó. Se convirtieron en líderes de su propio destino, fomentando una dinámica que apenas había explorado. Había evolucionado de ser una simple abarrotera a una líder comunitaria, y con eso llegaba a un nuevo nivel de satisfacción personal. El sentimiento de pertenencia que experimentaba en aquel pequeño grupo la hizo crecer, y al mirar a su alrededor, vio la vibrante diversidad de su comunidad. Su negocio no solo se sostenía, florecía. Las semanas pasaron rápidamente y cada evento que planificaban se llenaba de más emoción y apoyo. Elena empezó a ver cómo el acto de cuidar se expandía más allá de las paredes de su tienda. Los clientes comenzaron a considerarse amigos, e incluso la relación con Juan, el médico, se profundizaba día a día. Su amistad se tornó en una fuerte colaboración. Juan se ofreció a dar charlas sobre temas de salud durante las jornadas, lo que ayudaba a atraer más gente y cuidado a la comunidad. El momento de su primera gran jornada llegó. La tienda estaba abarrotada y el ambiente vibraba con energía positiva. Elena había trabajado arduamente, y al ver a tantas personas reunidas, sintió que su corazón se llenaba de felicidad. Era más que un éxito comercial, era un triunfo del espíritu humano. Había alcanzado la meta de unir a las personas y, en el proceso, redescubrir su propia fuerza y propósito. A través de la experiencia de la jornada, recibió un mensaje de gratitud por parte de sus clientes, pero también comenzó a recibir reconocimiento en el barrio por su labor. Sentía que ser parte de esa comunidad la había llevado a convertirse en una voz que necesitaba ser escuchada, no solo en el ámbito de su tienda, sino también en la lucha más amplia contra las injusticias de la época. Al terminar el evento, Elena se retiró a un rincón tranquilo de la tienda y reflexionó sobre su viaje. Se dio cuenta de que había conquistado sus temores, habían superado sus límites y había hallado un propósito más allá de las pérdidas y el sufrimiento. Su padre,
quien se había mantenido frágil durante tanto tiempo, ahora sonreía, lleno de orgullo por la mujer en la que se había convertido su hija. Finalmente, Elena encontró la confianza que le había sido esquiva durante años. Agradeció a la vida por ponerla a prueba y, con un brillo renovado en sus ojos, se sintió lista para enfrentar cualquier desafío que llegara. Con esta transformación, no solo había asegurado el futuro de su negocio, había reescrito su propia historia. En este crisol de vida, Elena aprendió que la clave de su éxito y satisfacción radicaba no solo en ser exitosa, sino en ser auténtica y profundamente conectada con aquellos que la rodeaban. Ella había demostrado que el camino hacia el verdadero crecimiento es trabajar en la comunidad, es tener el coraje de abrirse y dejarse escuchar. Ahora es su momento, y es al momento de cambiar su historia. Elena espera que su viaje inspire a otros a buscar apoyo, conexión y autenticidad en sus propias vidas. Su viaje apenas comienza, y cada uno de ustedes puede ser parte de esa historia. Les invito a suscribirse inmediatamente a nuestro canal, para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora, para alimentar el algoritmo y apoyarnos con su energía. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final de esta historia impresionante. Y, por favor, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más para unirse a esta comunidad de narraciones de superación personal. Ellos están aquí para avanzar juntos en su camino hacia el éxito. Este viaje apenas comienza, y cada uno de ustedes es una pieza clave. Unámonos.